El Neolítico es el último de los periodos de la Edad de Piedra. Este periodo comenzó entre el 6000 a.C. y el 4000 a.C., según las diferentes culturas que lo alcanzaron, y se extendió hasta el 3000 a.C. El término que quiere decir de piedra nueva se refiere a las elaboradas herramientas de piedra pulida que caracterizan este periodo y lo diferencian de la antigua Edad de Piedra, o Paleolítico, con herramientas de piedra tallada más toscas. En la periodización americana, el Neolítico coincide aproximadamente con el periodo arcaico. Es el periodo de la historia humana en el que apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, como el ganado, dando origen a las sociedades agrarias. Generalmente, pero no necesariamente, fue acompañado por el trabajo de cerámica. En el Neolítico aparecen los primeros poblados y asentamientos sedentarios humanos. El periodo neolítico fue seguido, según las regiones, por la Edad de los Metales o directamente por la Edad Antigua, en la que surgieron la escritura y las civilizaciones agrícolas. En el Neolítico se produce la sedentarización del ser humano. La agricultura y la ganadería garantizan la provisión de alimentos y se construyen los primeros asentamientos permanentes. Se pasa de una economía depredadora, que es cazadores-recolectores, a una economía productora a causa de la revolución agrícola. La revolución neolítica se produjo de manera independiente a partir de al menos 6 regiones del planeta, sin contacto entre sí, conocidas como las cunas de la civilización. Estas son Asia Occidental, China Oriental, Nueva Guinea, Mesoamérica, Cordillera de los Andes, Norteamérica Oriental y posiblemente también África subsahariana y Amazonía. El término fue acuñado por John Lubbock en su obra Prehistoric Times de 1865, debido a los hallazgos de herramientas de piedra pulimentada en vez de tallada, que parecían acompañar al desarrollo y expansión de la agricultura. Uno de los principales renovadores en el estudio del Neolítico fue sin duda el arqueólogo francés Jean Julian, para quien la verdadera ruptura en la historia no fue la escritura, como se ha dicho con frecuencia, sino la agricultura. A partir del momento en que se introduce la agricultura, se queman los bosques, se transforma el paisaje y se depende del clima para las cosechas. Fue el momento en el que surgió la aldea y después la ciudad, y también fue el momento en que aparecieron las enfermedades vinculadas con los animales que se fueron domesticando. En fin, ese fue nuestro mundo. Indudablemente somos los descendientes de quienes vivieron en el Neolítico. La agricultura y la ganadería empezaron a practicarse en diferentes lugares del planeta de manera independiente y en distintas fechas. La primera región donde se encuentran pruebas de la transición de unas sociedades de cazadores-recolectores a otras de productores fue Oriente Próximo, hacia el 8500 a.C., desde donde se extendió a Europa, Egipto, Oriente Medio y quizás el sur de Asia. Muy poco después, los procesos productores se desarrollaron de manera totalmente independiente en el norte de China, en los valles del río Amarillo y del Yangtze, en el año 7500 a.C. En Nueva Guinea también se dio un desarrollo temprano independiente de la horticultura, ya que algunos indicios sugieren que fue hacia el 7500 a.C., aunque esta fecha es todavía insegura. En África, las primeras regiones donde se dieron las transformaciones neolíticas fueron el Sáhara, Sahel y Etiopía. Aunque hay divergencias de opiniones, unos autores opinan que pudo haber existido algún tipo de influencia desde Asia y otros consideran que el desarrollo fue independiente dado que se domesticaron especies de plantas locales. Finalmente, en América el desarrollo de la agricultura fue más tardío, aunque se dio de manera independiente en las 3 regiones, primero en Mesoamérica y la región andina. No se sabe con seguridad si la horticultura en la Amazonía occidental estuvo influida por la región andina, y bastante más tardíamente en el este de Norteamérica. En Europa el desarrollo no fue independiente y la agricultura apareció entre el 6000 a.C. y el 3500 a.C., gracias a la llegada de especies procedentes de Próximo Oriente. La etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico se conoce como Mesolítico.
mientras que las fases del Paleolítico tardío contemporáneo con el Neolítico y el Mesolítico en otras regiones del planeta se conocen como Epipaleolítico. Se denomina subneolítico a un pueblo o comunidad de economía cazadora-recolectora que recibe algún influjo de tipo neolítico, típicamente la cerámica, de sus vecinos agricultores. Aunque neolítico se traduce literalmente como de nueva piedra, quizás sería más apropiado llamarlo edad de la piedra pulimentada, sin olvidar que la principal característica que define actualmente el periodo no es otra que una nueva forma de vida basada en la producción de alimentos a partir de especies vegetales y animales domesticadas. Abarca distintos periodos temporales según los lugares. Se sitúa entre el 7000 a.C. y el 4000 a.C. aproximadamente. Este periodo se inició en el Kurdistán antes del 7000 a.C. y se difundió lentamente sin que en Europa pueda hablarse de neolítico hasta fechas posteriores al 5000 a.C. ¿Y cómo era el clima en esta época? A partir del 8000 a.C., el cambio climático, época posglaciar, empujó a los rebaños de renos hacia el norte, provocando una disminución de la caza. Declinó la cultura, volviendo el hombre a las cuevas, aunque en algunos casos aislados se conservaron las chozas. El culto a los difuntos y los rituales funerarios se hicieron más complejos. Esta época es llamada periodo de marasmo y se sitúa en el final del Mesolítico y el principio del Neolítico. Este cambio de clima hacia el 8000 a.C., en que se pasó a un clima templado, hizo que el hombre modificara sus costumbres, lo que se veía facilitado por los cambios climáticos, templado, frío, del periodo entre el 12.000 a.C. al 8.000 a.C. Las diferencias culturales de una zona a otra son perceptibles, pero resulta imposible dar otro calificativo a los hombres que pueblan extensas zonas que el de Homo sapiens u hombre de Cro-Magnon, sin que puedan establecerse diferencias étnicas regionales que necesariamente hubieron de darse por el desarrollo separado de los distintos grupos. El ambiente geográfico distinto, la diversa climatología, los hábitos alimentarios diferentes y las múltiples costumbres locales. Del establecimiento de la ganadería y de una economía de base ganadera surge la transhumancia, que pone en contacto a los pueblos y, consecuentemente, facilita la comunicación entre gentes de culturas, tierra y tribus diversas. La inmigración de tribus y la difusión de técnicas que cada grupo aprende del grupo vecino va extendiendo las culturas neolíticas desde su foco originario hacia el resto del mundo. De estos contactos y del desarrollo simultáneo de la agricultura surgen, entre otras cosas, los primeros molinos manuales para moler los granos que se cultivan. Fases del Neolítico. El Neolítico se divide en tres fases: Neolítico inicial, medio y final. Las características de este periodo son la completa domesticación de algunos animales, como el asno, el caballo, el reno y otros, así como la sustitución de los útiles de piedra tallada por los de piedra pulimentada. Como hemos hablado ya un poco del Neolítico inicial, pasamos al Neolítico medio. Es en este periodo cuando la cerámica alcanza su mayor difusión, con la importancia que tuvo para la vida del hombre. La cerámica de entonces corresponde al tipo llamado de cerámica con acanaladura, que da idea de un mayor desarrollo de la cerámica en general. Llama la atención en este periodo la desaparición de los cultivos agrícolas, que adquirieron bastante desarrollo en la etapa anterior y que en esta casi se extinguen o cuando menos retroceden de forma notoria. No se conoce la causa que motivó este fenómeno general. Parece ser que este periodo provocó desplazamientos masivos de poblaciones que se asentaron en determinadas zonas geográficas. En Cataluña se percibe claramente el asentamiento de una población procedente seguramente de Suiza y del norte de Italia, que empujó a los primeros emigrantes orientales del periodo anterior más al sur. Los emigrantes instalados en Cataluña, que constituyen la cultura de la sepultura de fosa, aportaron una cultura de base agrícola y ganadera, que establecía sus poblados en cabañas en los llanos, enterrándose en fosas como sepultura, distintas de la sepultura en cuevas, lo que demuestra que no las utilizaban.
Sin duda, pasada la primera época de invasión y asentada sólidamente la población, estos emigrantes pudieron adoptar nuevas costumbres funerarias, religiosas, económicas y sociales, influidos no solo por la cultura de donde procedían, sino también por los restos de la cultura mesolítica anterior a la primera emigración oriental y por esta primera cultura oriental. La transhumancia puso en contacto a los pobladores de diversas regiones, como por ejemplo la cultura asturiense de la cornisa cantábrica y aquitania, la cultura de las cuevas en el Valle del Ebro y la cultura de los sepulcros de Tos en Cataluña, todas en España. En esta época ya aparecieron algunos elementos de cobre en Francia, hacia el final del periodo. Eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia.